Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Marco. Todos ustedes, muy buenas noches. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis Eduardo Salazar. Soy de Quito, Ecuador, y represento Aprendiendo a Aprender, un grupo también, el cual tratamos de hacer sinergia participativa en cuanto se refiere a marketing en Latinoamérica. ¿Sí? Marketing que en realidad es bastante nuevo y aunque ustedes no lo crean, si ustedes nos ponemos a ver, el marketing en Latinoamérica se viene recién visorando hace no mucho, ¿no? Si es que nos ponemos a ver, más o menos son 10 años los que viene el marketing a pegar en Latinoamérica, ¿ya? Y yo creería que en mi país, o por lo menos los países como Ecuador, como Bolivia, sé que en Perú están mucho más avanzados en aquello, pero por lo menos en mi país, sí, el marketing en realidad, no sé si, Paolo, me puedes poner en mood tu micrófono, si fueras tan gentil. ¿Ya? Y poner a todos, si fueran tan amables, y los demás participantes que se están integrando, el micrófono en mute para no escuchar ese ruido de fondo. Sí. Como les decía, 6 años, no es más en realidad. ¿Sí? El marketing viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y hay muchísimas cosas que las venimos haciendo, el famoso base marketing, ¿no? Por favor, chicos, si fueran tan gentiles, perdón que sea tan recurrente, pero en las reuniones de Zoom hay un problema cuando no se mutean los micrófonos y se escucha un ruido de fondo que no nos permite concentrarnos. Así que si fueran tan amables, podrían mutear el micrófono para poder seguir con la charla. ¿Sí? Y cuando tengan alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla, no duden en interrumpirme, con mucho gusto espero poderlas solventar. Como les decía, hablamos un poquito nuevamente del marketing, el marketing en Latinoamérica, ¿sí? Viene generándose de una forma fuerte, más o menos hace unos 5 o 7 años, ¿sí? Se va conociendo el marketing como tal. ¿Por qué? Porque el marketing había sido relegado a dos departamentos, ¿sí? El departamento de publicidad y el departamento de ventas. Pero se viene expandiendo en realidad el marketing con mucho más fuerza, siendo más holístico, más integral. Y más aún el marketing experiencial, si bien es cierto, no es algo completamente nuevo, porque ya desde 1971 se encontraba vestigios o escritos del marketing experiencial, ¿sí? Pero más o menos a partir de la década de los 80 comenzamos a mirar el valor de las emociones que adquieren peso fundamental en los procesos de compra y consumo. Vamos a hablar un poquito de la historia del marketing experiencial. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy un fanático de la semántica y en realidad miro muchísimo de dónde provienen las palabras, de dónde provienen los conceptos. Bien lo decía Philip Kotler, el marketing es muy fácil de aprender, pero entenderlo en sí nos demora mucho tiempo, porque el marketing lo podemos aprender en realidad en 2 o 3 libros que leamos o que nos pongamos. Pero verlo en realidad a profundidad es mucho más difícil y es por eso que, sin duda alguna, eh, la historia de dónde proviene nos hará mucho más fácil entenderlo. Nuevamente repitiendo, a partir de la década de los 80 viene a visualizarse más el valor de las emociones, ¿no? Ya no solo vendemos como a nosotros nos enseñaban, ¿sí? El famoso KBB, características, ventajas y beneficios. Es ahora el protagonista, el shopper, y la identificación de su estadio. ¿Cuál es la diferencia entre el shopper y consumidor? ¿O se trataba del consumidor entre sí? Y de cosas ya que nos explica muchísimo y además que fue uno de los que trajo primero el shopper marketing acá a Latinoamérica.
podemos tomar estrategias. Y el shopper, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre shopper y consumidor? En que el consumidor no siempre es un shopper y el shopper no siempre es un consumidor. Nos pone como un ejemplo, Anor, nos pone como un ejemplo, por ejemplo, la comida de perros, ¿no? La comida de perros es el consumidor son los perros y ellos no son los que van a dar, el shopper es el comprador, el que genera el acto, ¿ya? Entonces, hay una cadena cual con gusto en algún otro momento la podremos platicar, ¿sí? Pero entender los estadios del shopper y la percepción del shopper en el momento de compra, en el momento de toma de decisión, en realidad va a depender muchísimo de las experiencias vividas en el contexto. La mercadotecnia comienza a tomar a las emociones de los individuos y las demás decisiones, ¿sí? Como los sentidos que adquiere la orientación, una orientación mucho más posmoderna, mucho más holística, ¿no? Y algo muy importante es la comunicación. ¿Desde dónde proviene la comunicación? ¿Desde dónde proviene justamente esto que nos atrae, ¿sí? Y si nos ponemos a ver cuál es la diferencia entre y hablando aquí Julio, no sé si está por ahí nuestro querido amigo Julio Armando Illescas, ¿sí? Que nos decía si vamos a hablar un poquito de cuál es la diferenciación ahora poniendo una frase, ¿cuál es la diferenciación entre la comunicación antigua y la comunicación actual que necesita el marketing experiencial? Es la respuesta que debe recibir el shopper o la respuesta que debe recibir nuestro prospecto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar un poquito también la historia de cómo se hacía la comunicación o cómo se hacían las ventas antes, ¿sí? A partir de los años 20 se crea esta maravillosa tecnología en cuanto se refiere a la radio y que comienza a dar voz a las marcas, ¿sí? Entonces, simplemente comienzan a crecer marcas gigantescas como la Coca-Cola, etcétera, etcétera, y comienzan a brindar una voz que era antes uno a uno, ahora es uno a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se contrataba cardúmenes de vendedores que tenían que ir uno a uno, pueblo a pueblo, diciendo lo que podíamos ofrecer, ¿sí? Y en especial aquel famoso KBB, características, ventajas y beneficios que ofrecía un producto, ¿sí? Luego, con la radio se comienza a expandir. Y luego, en los años 40, más o menos, ¿sí? Con la expansión del uso de la televisión, comienza a dar no solo voz, sino también figura aquellas marcas y comienzan a expandirse a nivel mundial estas marcas que comienzan a tener voz. Pero ¿qué pasaba? ¿Sí? Que en ese entonces era una comunicación unilateral, unidireccional, ¿sí? En la cual nosotros teníamos un emisor y teníamos un receptor, pero este receptor no podía contestar, ¿sí? La diferencia del marketing experiencial es que tenemos una comunicación bidireccional, ¿sí? Tenemos un emisor y tenemos un receptor, pero el receptor también puede contestar a la marca, ¿sí? También puede platicar a la marca y además también puede reprochar a la marca algo que no se siente bien. Y algo fundamental, ¿por qué viene todo este contexto? Algo fundamental que tiene el marketing experiencial es que la marca tiene que responder a su cliente. ¿Ya? Y eso no se ve, aunque parezca obvio, aunque parezca muy sencillo, ¿sí? Las marcas no responden a los clientes, son muy pocas marcas las que responden a los clientes, ¿sí? Entonces, la vinculación con los medios tecnológicos e información hace que los clientes tengan respuesta, que es algo muy importante. Pero también Bert Sumich, ¿sí? Algo muy importante que descubre más o menos en los años 80 es el uso de metodologías interdisciplinarias, ya no solo el uso solamente de la analítica y la estadística que utilizábamos antes en el marketing, ya, sino también el uso de metodologías interdisciplinarias como son la psicología, como son la neurología aplicada al marketing. Ojo, que esto se confunde mucho con una famosa frase de neuromarketing y no es así. La neurología aplicada al marketing, ya, que es algo completamente diferente, ya, a lo que nosotros tenemos entendido lo comercial que es el famoso neuromarketing. Bueno, por lo menos para mí, bajo mi concepto, ¿sí?
comenzamos a mirar cuál es el arquetipo en sí del cliente, cuál es el modus vivendi, ¿sí? De nuestro cliente, cómo viene, y no, porque un cliente no siempre viene, y eso es por lo que les decía, los estadios del shopper. Un cliente no solo viene, o un shopper no solo viene, ¿sí? De una forma estándar. ¿Por qué? Porque no es un robot, somos seres humanos, ¿sí? Y ahí vienen los famosos sesgos cognitivos, ¿ya? Que los famosos sesgos cognitivos nos da de cómo venimos y cuál es nuestra percepción de valor dependiendo del momento en el que estamos. No es lo mismo un shopper que va, un shopper parrillero que va en modo de fiesta, que un shopper que va a hacer compras de la semana para su casa. ¿Sí? No es lo mismo el valor que nosotros percibimos a $10 en inicio de la semana, el lunes, que el valor que percibimos de esos mismos $10 al fin de semana. No es lo mismo el valor que le damos a esos $10 al fin de mes, cuando recién estamos cobrados, a unos días antes de terminarse el mes, ¿no? Todos estos son los sesgos cognitivos que comenzamos a estudiar dentro del valor de la experiencia del cliente. Evalúa también el contexto sociocultural de consumo, además las características de la oferta, que es algo muy importante. ¿Ya? Y también hay, en 1998, ¿sí? Ping y Gilmore comienzan con una de sus obras, ¿sí? Que se llama Experience Economy, que comienzan a delimitar en dos experiencias hacia el shopper, ¿sí? La experiencia pasiva y la experiencia activa, en la cual la experiencia pasiva, como su nombre lo indica, no depende mucho de que el cliente actúe dentro de, ¿sí? Pero la experiencia activa, en cambio, es fundamental cuando el cliente participa en la creación de aquella experiencia. Por ejemplo, ¿sí? Queen, cuando comienza con su comienza a dar una experiencia, quería dar una experiencia hacia los clientes, que eran su público, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos también participen y comiencen a ser héroes de la historia. Y eso es algo muy importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes parte de la historia, cuando comienzan a contar tu historia, comienza a cambiar completamente la perspectiva de cómo miras y al consumidor, cómo miras a la marca, ¿sí? Cuando tú participas dentro de esto, comienzas a emocionarte. Y ya vamos a ver el valor que tiene la emoción, el valor dentro del marketing, ¿sí? Como les digo, esto no es, como les decía, neuromarketing, simplemente es estudio, es la neurología aplicada al marketing, que es algo muy importante y que es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no podemos hablar, no soy neurocientífico, no soy científico, no soy doctor, para nada, ¿sí? Y ellos tienen otra profesión completamente diferente y lo que han estudiado es completamente diferente. Lo único que nosotros hacemos como marketeros es comenzar a mirar los estudios que ellos han hecho, los postulados, los papers que ellos nos presentan para entender mejor los métodos o para entender mejor las costumbres, ¿sí? De nuestros consumidores. Que eso es psicología o puede ser neurociencias aplicadas al marketing. ¿Sí? De ahí algo muy importante en cuanto se refiere a historia, Alvin Toffel, que es un pensador norteamericano, en su libro Shock del Futuro, comienza a mirar ya desde 1971, a mirar las dificultades económicas que va a traer el consumismo extremo y el capitalismo extremo. Y comienza a mirar, ¿sí? Y comienza a predecir que gran cantidad del público va a comenzar a invertir parte significativa de su salario en vivir experiencias memorables, en vivir experiencias increíbles, en vivir experiencias únicas y diferentes. ¿Sí? Más tarde, Joseph Pin con James comienzan a valorar esto y sacan una frase que permítame leerla, que me parece que es algo súper importante. Por ejemplo, si te pagan por algo físico que ofreces, estás en un mercado de bienes. Si lo haces,
por la actividad que ofreces, estás en un mercado de servicios. Y si es por el tiempo que pasan contigo, estás en el mercado de experiencia. Ping y Gilmore en 1998. También la doctora Elena Alfaro comienza a mirar otros clientes, comienza a mirar el famoso cliente interno, y ahí, como decía, no recuerdo si es que lo decía Cristian en alguna de las pláticas del grupo, ¿sí? Comienzan ya a mirar eh, también el nivel de imagen e identidad que tienen sus colaboradores, ¿sí? ¿Cuál es la imagen? Es como nosotros nos hacemos mirar por el público, y la identidad es como nosotros nos miramos por dentro, ¿sí? Entonces, ella comienza, la doctora Elena Alfaro es una doctora en mercadotecnia. Ella ya comienza a involucrar a nuestro cliente interno. Y yo también diría a nuestro tercer cliente, que es nuestro cliente proveedor, ¿sí? Que con los tres podemos dar una mejor atención al cliente, una mejor expectativa al cliente y una mejor experiencia al cliente, ¿sí? Y ella comienza a delimitar fases de la experiencia, como la anticipación, la vivencia, el recuerdo y la experiencia generada, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Algo fundamental e importante de esto, en realidad, es, si ustedes me permiten, quiero compartirles, no sé si ustedes miraron o leyeron mi último artículo. Si es que fue así, genial. De lo contrario, pues más o menos se trata de esto, ¿no? Sí, hablábamos, algo que es muy importante es la memoria. Bueno, he hablado muchísimo, perdón. ¿Cómo están? No sé si me están escuchando bien, si está muy aburrida la charla, si están bien. No sé si alguien me puede dar un poquito de retroalimentación, porque yo por acá estoy simplemente siguiendo. Sí, Luis, claro, todo va ok hasta el momento. Justamente estoy viendo ese tema y todo está bien. Hasta el momento, la mayoría al menos te escucha bien. Perfecto. Bueno, listo. Hablábamos un poquito por qué habíamos armado este contexto, y como habíamos dicho, sí, como habíamos dicho, Bernd, sí, nos habla del uso de metodologías interdisciplinarias, y dentro de ellas la psicología. Y dentro de la psicología, por qué estudiamos el marketing experiencial con la psicología? Es por la memoria, en realidad. Y las marcas pretendemos muchísimo que nos recuerden, y somos tan egocentristas, y a veces no, nos volvemos tan egocéntricos, a veces hasta narcisistas, ¿sí? Que pensamos que nuestro cliente objetivo, ¿sí? Tiene que recordarnos, pero sí o sí, ¿ya? Y no nos importa si ponemos un nombre que sale inventado de no sé qué, de nuestra cultura griega, o de nuestros ancestros, o simplemente a veces un nombre que se le ocurrió, o de algún poema, pero queremos que nos recuerden, ¿no? Queremos que nos recuerden a como de lugar, pero no tomamos en cuenta de que el ser humano olvida más que lo que recuerda, ¿sí? Y la memoria, nosotros, en cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando lo evocamos, la memoria se torna inestable y puede agregar nueva información. No sé si alguno de ustedes le dijeron de niño que la memoria, simplemente la memoria es como una cajita de recuerdos, ¿sí? Pero qué cajota de recuerdos, ¿no? Seguimos poniendo y poniendo y poniendo y poniendo recuerdos, y nunca se termina, ¿ya? Pues nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que recordamos es lo que realmente nos impacta. Y tenemos varios tipos de memoria, ¿sí? Y quería ponerles esto para que ustedes puedan mirarlo, ¿sí? Oh, se activó Siri sin haberle pedido, se activó Siri, perdón. Puesto que tenemos varios tipos de memoria. Hay una que es la memoria episódica,
¿sí? Esta tiene que tener un dónde y cuándo de memoria episódica. Por ejemplo, hoy día desayuné, qué sé yo, en mi casa. Pongamos en mi casa, desayuné hoy día que es miércoles a las 7:30 de la mañana. Ya sé dónde y cuándo pasó y sé que desayuné. Esta es una memoria episódica. Hay una memoria semántica que, por ejemplo, todo el mundo sabemos que, a pesar de que algunos no conozcamos o de que alguno no conozca, sabemos dónde queda qué sé yo, Disney World, ¿sí? Sabemos que queda en Miami, que esto queda en Florida, que esto queda en Estados Unidos, ¿sí? Sabemos esto, si no hay un dónde ni cuándo, pero sabemos que está ahí, por supuesto, y esto es una memoria semántica. También hay el famoso working memory, que es la memoria operativa, ¿no? Que es un checkout de cada una de las cosas que tenemos que hacer día a día y que al siguiente día lo borramos, ¿sí? Pero hay la que en realidad nos interesa, la procedural, que tiene que ver con las experiencias y es la memoria más fuerte que tenemos. Es la memoria que en realidad nos hace recordar a partir de cada una de las experiencias que nosotros hemos vivido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de memoria? Ya que tiene que ser muy fuerte la experiencia que vivamos para poder seguir, como es, para que esto se quede grabado en nuestra memoria. De lo contrario, ¿qué pasa? Que viene el olvido, ¿no? ¿Sí? Y el olvido, de cierta manera, no de cierta manera, perdón, el olvido es bastante saludable, ¿sí? Y olvidamos más de lo que recordamos, como habíamos dicho. En el artículo justamente menciono a un libro que se llama Funes el Memorioso, de un autor argentino. ¿Qué pasa con Funes el Memorioso? Funes el Memorioso habla sobre un obrero, el cual tenía trastornos de sueño. Y se sabe que el olvido se hace por medio del sueño, ¿sí? Se ha investigado y se ha descubierto que el gasto energético que nosotros tenemos en el sueño es casi igual como cuando estamos en vigilia, que cuando estamos despiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos borrar absolutamente todo lo que ha pasado. Pero ¿qué pasa? Funes el Memorioso tenía trastornos de insomnio, entonces no podía olvidar. ¿Qué pasaba? Que Funes el Memorioso al otro día simplemente pasaba todo su día recordando lo que pasó el día anterior. Imagínense ustedes, ¿sí? En muchas de las ocasiones nos decimos, bueno, sí, lo recuerdo, yo también lo recuerdo el día anterior, pero no todo. Solo imagínense ustedes pensar hoy día, ¿sí? No sé si quién me puede ayudar con un ejercicio. ¿Quién puede abrir su micrófono? ¿Quién puede ayudarme con un ejercicio? Luis, yo te puedo Ah, ayudar. ¿cuál es tu nombre? Renato, Hola Renato, ¿cómo estás? ¿cómo Un estás? ¿Qué favor tal? enorme, encantado. Un favor enorme. ¿Cuántas personas viste hoy día? Eh, no sé, ¿será más de 5 personas? 5 personas nada más. ¿Te subiste a un transporte Uno, dos. público? No, ¿Te el día subiste de a un hoy no. transporte? ¿No te No, subiste pero a un en la calle, transporte? en la calle debo haber visto unas En 10 toda la personas, calle, 15, en toda la 20, calle 30. pasaba más, yo creo que mucho más. No entraste a ningún edificio, no pasaba nadie por la calle, Ah, bueno. pasaron Más de cientos de 50 personas. personas. Sí, sí, muchos, Exactamente, muchos, muchos. muchas más. Pero es que no las recuerdas, en realidad. O sea, tienes que esforzarte para recordarlas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y con cuántas personas saludaste hoy día? Mm, Serán unas 12 personas, 10 personas más o menos. ¿Ya? Pero ¿de qué persona recuerdas causó algo que, no sé, una buena impresión o simplemente se hicieron algún negocio o simplemente recuerdas como para contarme? Recuerdo, claro, justamente hoy día tuve que hacer un par de servicios de mi empresa y recuerdo a esas personas. Esas personas, sí me acuerdo porque ¿Cuántas son en número? tres Tres. personas, tres Perfecto. personas. Ya, muchísimas gracias, Renato. Ese era el ejercicio, muy Vaya gentil. que.
Entonces, si ven lo que dice Renato, que vio muchísimas personas al principio, comienzan a recordar que vio muchísimas personas, y yo creo que son más de 50 las que miramos en un día, a veces son miles de personas las que miramos en un día. Luego se basa en las personas que saludó, porque las personas que le conocen, ¿sí? Son muchos menos, y apenas 3 son las que recuerdan en realidad que contactaron con él. ¿Ya? Lo mismo es una marca. Vamos y compramos a diario. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros vamos y compramos una cajita de fósforos? Compramos una cajita de fósforos y vamos a la tienda de la esquina y le decimos, señora, buenos días, por favor, me da una cajita de fósforos. Y la señora dice, claro, con mucho gusto, sale y le dice, ¿cuánto cuesta? Le dice, yo hablo en dólares, perdón, sí, no sé cuánto será en la transformación, pero hablemos en dólares. Le dice 10 centavos de dólar. Y tú le dices, tenga los 10 centavos de dólar y muchísimas gracias. ¿A quién vas a contar que compraste una cajita de fósforos? Probablemente no lo recuerdes. ¿Por qué? Porque tiene que olvidarse. Y eso en ese día. Al siguiente día jamás lo recordarás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una parada fortuita, no fue planificada ni nada por el estilo. Simplemente solventó tu necesidad en ese momento, solventó tu deseo, perdón, en ese momento. ¿Cuántos de nosotros solventamos los deseos de nuestros clientes? Y no nos vuelven a comprar. Hablábamos mucho de la recompra. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque no fuimos excepcionales en aquel trato. No fuimos, nuestros clientes no necesitan recordarnos, en realidad. ¿Para qué? Si lo que hiciste fue crear, ya vamos a ver una fórmula, pero lo que hiciste es crear una experiencia de cero. ¿Por qué? Porque en realidad, menos expectativas. La expectativa, ¿cuánto fue? Fue 1, de que yo iba a comprar una caja de fósforos. La expectativa fue 1, y la realidad fue 1. No, nos da igual a 0. Una experiencia de 0. No hubo recordación en aquello. Y esto proviene, sí, normalmente, el olvido proviene normalmente de nuestro estadio de la memoria, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, Daniel Kahneman nos habla muchísimo perdón, permítanme, porque me está confundiendo. Daniel Kahneman nos habla mucho del sistema de pensamiento de nuestro cerebro. Tenemos un sistema autónomo y un sistema de pensamiento matemático, lógico, ¿sí? Normalmente nosotros pensamos de una forma completamente lógica, razonable, o utilizamos la razón, pero no utilizamos la razón en realidad. Nosotros utilizamos la razón, ¿sí? Para justificar siempre a nuestra acción impulsiva. Nosotros somos emocionales, compramos por emociones, ¿sí? Compramos por impulso, somos impulsivos. Pero en realidad, nosotros lo que utilizamos es la razón, el raciocinio, para justificar nuestra emoción. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, en especial las mujercitas, cuando se compran aquel par de zapatos? ¿Sí? Aquel par de zapatos que no puedo vivir sin ese par de zapatos. ¿Por qué? Porque me faltaba un par de zapatos rojo que necesitaba para el pantalón rojo que me compré hace un mes. Y no había ningún zapato que me quede, por Dios. Pero si nos ponemos en la razón, en realidad no necesitamos esos zapatos. No necesitamos ese gasto en nuestra cuenta. Lo que pasa es que simplemente justificamos por medio de la razón, lo justificamos. No, sí, en tal caso, ¿sabes qué? Me lo merezco y yo necesito esos zapatos o yo deseo esos zapatos, ¿sí? Entonces, siempre, normalmente, la razón es para justificar la emoción. Y aquí viene algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo, que en muchas de las ocasiones, yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿sí? Y en especial nuestras madres nos decían, claro, la ley del mínimo esfuerzo, tú siempre tomas la ley del mínimo esfuerzo. Pero es un estudio en realidad la ley del mínimo esfuerzo. ¿Ya? La ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? ¿Alguien abrió el micrófono? Por favor, si fueran tan gentiles, podrían... Sí, muchas gracias. Sí, la ley del mínimo esfuerzo en realidad lo
que nos dice es en que entre dos soluciones posibles, nosotros siempre, siempre, casi siempre, ¿sí? A menos de que estés entrenado para aquello, pero siempre tomaremos la solución más fácil, la solución más rápida, ¿sí? Y aquí vamos a hacer otro ejemplo, si fueran tan gentiles. ¿Alguien me puede ayudar para hacer un ejemplo? ¿Quién me puede ayudar para hacer un ejemplo? A ver, Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Víctor González. Víctor González, ¿cómo estás? Perfecto. Muy bien. Bueno, dime. Perfecto. Yo no con todo el público, pero ahora no se puede con todo el público, pero sí. Por ejemplo, la matemática básica, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio, no te preocupes, no es de cálculo mental ni nada, es un pequeñísimo ejercicio. Es un ejercicio más que nada de escucha. ¿Cuánto crees, mi estimado Víctor, que es la mitad de 2 más 2? ¿La mitad de 2 más 2? Sí. 2. 2, perfecto. Casi todo el mundo contesta eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene a partir de la ley del mínimo esfuerzo. Entre dos problemas, entre dos posibles soluciones, siempre escogemos la más rápida, ¿ya? Pero la mitad de 2 más 2, mi estimado Víctor, es 3. Porque no te pregunté cuánto es 2 más 2 la mitad, sino yo te pregunté cuánto es la mitad de 2, que es 1, más 2, son 3. Correcto. ¿Sí? Entonces, queda comprobado que la ley de mínimo esfuerzo existe y en realidad en muchas de las ocasiones nos domina. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muy gentil. Gracias por tu De nada. gentil colaboración. Entonces, ¿por qué hablamos sobre esto, sobre el pensamiento autónomo, sobre el pensamiento matemático, sobre la ley del mínimo esfuerzo, sobre el olvido y el recuerdo? ¿Por qué? Porque es parte fundamental de lo que nosotros necesitamos como marcas, en realidad. ¿Sí? La marca necesita que nosotros pensemos en esto primero para generar estrategia. ¿Sí? ¿Cómo generar estrategia a partir de esto? ¿Sí? Aquí tenemos una fórmula, en realidad, que no lo van a encontrar en ningún libro, por cierto, ¿sí? Que me ha llevado algún tiempo tratar de pulirla y todavía no la he terminado, creo yo, ¿sí? Pero que nos va a dar un poquito de visión hacia lo que es de lo que estábamos hablando, del contexto, de todo el contexto que estábamos hablando. Y en realidad es la experiencia, en realidad. Es la fórmula de la satisfacción. La satisfacción está basada en la realidad menos las expectativas. ¿Sí? La realidad menos las expectativas. Normalmente, casi todo el mundo viene con expectativas. Casi todos nuestros clientes vienen con expectativas. Un favor, mi estimado Marquito. ¿Cómo estamos con tiempo? Sí, Luis, dale, no te preocupes, seguimos adelante con esto. Ya tenemos el Sí, tiempo pero que tengas necesario. Sí, pero ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Porque no. Bueno, teníamos originalmente 40 minutos, pero ahorita justamente ya solucioné el tema del tiempo y dale, tú puedes tomarte el tiempo que Ya. necesites. No, tranquilo, si es que no me digas eso porque si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? En realidad, porque o sea, en realidad la charla de marketing experiencial es para, yo la doy en 8 horas, pero se Dale. puede tomar muchísimo más. En realidad, bueno, vamos resolviendo un poquito el tema de la fórmula de la satisfacción. La realidad menos las expectativas, ¿sí? Todo el mundo viene con expectativas hacia nuestras puertas. Todo el mundo viene con una expectativa completamente diferente y va dependiendo, ¿sí? Muchísimo de la parte de valor que le den a su marca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la realidad menos las expectativas? Normalmente no, siempre que me llaman a alguna entrevista o me llaman a hablar un poquito en público, ¿sí? Me dicen, tú eres muy detractor del marketing
digital, del neuromarketing. Y yo le digo, no soy detractor para nada. Es más, utilizo el marketing digital, ¿por qué? Porque necesito exponenciarme con aquello, ¿sí? Y utilizo las neurociencias aplicadas, pero no la palabra como tal que habíamos mencionado, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque debemos comenzar a comprender esto. A partir de este resultado de la fórmula de la satisfacción, podemos comenzar a generar mayores resultados de convertibilidad, ¿sí? Mayores resultados en el famoso funnel, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar? Necesito hacer otro ejercicio, si fueran tan gentiles, pero necesito una persona que sea casada. Solo Nadie es casado, solteros. todos solteros. Ah, ¿alguien me puede ayudar? Todos son solteros. A ver, perdón, aquí tenemos, solo un segundito. Yep. No sé qué pasó con mi... Aló, todavía estamos por aquí. Sí, claro, sí, Luis, te escuchamos. Sí, pero no sé qué pasó, qué hice, qué aplasté yo. Lo que pasa es que la computadora es táctil y cuando le aplasté algo, simplemente se me borró. Se me borró el... Bueno, esto podemos poner acá. Acá creo que está. Por favor, solo permítame un segundito. Ya, a ver. No, stop video, no. Sí me están viendo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ya, pero... Ah, estaba escuchando. Sí, escuchamos. Había visto la fórmula antes. Oye, eso me parece súper interesante. Perdón, Benjamín, ¿dónde la habías visto la fórmula? Me parece súper chévere porque en realidad he consultado y no encuentro dónde... Me parece súper chévere. Si me puedes decir dónde la encontré buscando en Google. Qué chévere. En realidad no la había mirado yo, ¿sí? Y sería bueno si es que luego nos ponemos a platicar para que me ayudes con el link, si es que pudieses, para mí sería muy bueno. ¿Por qué? Porque yo esto será parte de mi próxima publicación en mi libro, ¿sí? Sería bueno ponernos en contacto, mi estimado Benjamín. Bueno, estaba leyendo, pero no puedo, mi estimado Marco, no puedo mirarlos como antes los miraba. ¿Qué pasó? No sé qué topé. Si no me parece, tienes que dejar ahí de compartir tu pantalla. Ah, ya. No, pero rato sí los miraba, hace un momento sí los miraba. Yo, por Pero ahorita ejemplo, dime. yo, por ejemplo, sí te veo. Yo te veo ahorita Oh, bueno, en una pantalla miniatura, obviamente, ¿no? Porque más estoy viendo lo que es tu pantalla compartida. bueno, perfecto. Tratemos de acabar el ejercicio porque esa es la fórmula que me gustaría exponer. Y ¿quién me puede ayudar? No sé si alguien me puede ayudar, pero de preferencia que sea casado, porque voy a hacer un ejercicio. Todos son solteros. Alguien que tenga novia, en tu caso. O novio. No sé si alguien me puede ayudar. Hello, ¿están por ahí? Nadie tiene novio. Benjamín, novia yo. Perfecto. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Benjamín? Todos solteros, sí. Increíble. Listo, ya estoy. Hola Ya, Benjamín, qué gusto. ¿qué tal? Ya, perfecto. Igualmente. Un favor enorme. A ver, ¿cuál es el nombre de tu novia? Ana. Ana, perfecto, Ana.
¿Ya llevan Sí. algún tiempo juntos? 8 años, así que está bien bravo. 8 años, ya, perfecto. Entonces eso ya es más que un noviazgo, creo yo. Bueno, 8 años. Ana, ¿en qué fecha cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es la fecha de su cumpleaños? 8 de mayo. 8 de mayo. El Día Internacional de Sí. la Mujer, es su fecha de cumpleaños. Difícil de No, olvidar. marzo. Sí. Mayo. Mayo, perdón, mayo. Mil disculpas. 8 de mayo. Listo. 8 de mayo. Bueno, dime un poquito qué es lo que espera Ana el 8 de mayo. Cuéntame un poquito qué es lo que esperaría. ¿Cuáles son sus expectativas el 8 de mayo? Con referencia a ti, Las ¿no? expectativas deben ser bastante altas. Probablemente un regalo, un buen saludo, un desayuno, algún presente, una publicación en Facebook, una cosa así, todo paquete completo. Chévere, chévere. Sí, por supuesto. Entonces, sus expectativas son altas, ¿no es cierto? Espera que Benjamín ese día, como dice, que le lleve el desayuno, que en la mañana le escriba, después salirse de su trabajo, esperará un par de mensajes diciéndole que eres el amor de mi vida o que se ponga romántico Benjamín por ahí, ¿sí? Y en la noche probablemente esperará que Benjamín le lleve unas flores o le lleve a cenar o a algún concierto o alguna cosa, ¿no es cierto? Esas son las expectativas más o menos, que no son las expectativas diarias, ¿no es cierto? Pero sí son las expectativas del 8 de mayo, que es su cumpleaños, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú le cumples sus expectativas, ¿sí? Cuando la realidad fueron iguales a las expectativas. Y si nos ponemos a valorar en ese sentido, ¿sí? Pongamos una expectativa de 3, supongamos, y si nos ponemos simplemente a despejar una de las incógnitas, y ponemos una expectativa de 3, y nosotros, pues Benjamín se porta súper bien, en la mañana, como decíamos, y despierta y le dice una frase muy cariñosa, luego le lleva al sur. Luego en la tarde le envía un ramo de rosas, por la noche, por supuesto, se porta muy galante y le dice que quiere invitarle a cenar, etcétera, etcétera. Y por haberse portado tan bien, superó sus expectativas de ese día. Y supongamos que sea 4 su realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a ponernos numéricos, 4 menos 3 que tenía de expectativas nos da 1 como resultado. Pero aún así nos da un resultado positivo, ¿no es cierto? Sí, un resultado que es positivo. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Cómo viralizará esta experiencia nuestro cliente, que en esta ocasión fue Ana? ¿Sí? Mínimo, o sea, le llamará a su mamá, a sus hermanos, a su grupo más íntimo de amigas y decir que Benjamín se portó espectacularmente bien, que hoy día se portó más cariñoso que nunca y que se lleva un 10, ¿no? Y que tiene un premio por ahí, ¿ya? Entonces, eso va a suceder, ¿no? ¿Ya? Si es que pasa lo contrario, también tendrá un resultado negativo, pero eso negativo también se volverá viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si Benjamín se olvidó el cumpleaños? Se olvidó que era el 8 de mayo. Y muchos, simplemente me olvidé y al otro día se llega a asomar y dice, me olvidé, ¿sabe que tuve tanto trabajo? Lo siento mucho, mi amor. O sea, antes de eso, tengo por seguro de que fue más grande la viralización de este resultado, porque fue negativo. Si sus expectativas eran de 3 y su realidad fue 0, 0 menos 3 queda menos 3, un resultado negativo por ende. ¿Ya? Y comienza a viralizarlo y comienza a decirle, mami, llorando, ve lo que pasó, ya no me quiere, está con otra, o qué pasó, ¿no? Alguna cosa por el estilo, ¿ya? Pero eso pasa con el resultado de nuestro cliente, ¿sí? Pero pongamos otro escenario. ¿Qué te parece si justamente ponemos un 8 de abril? El 8 de abril que no sucede nada, o sea, no es ni su aniversario, no es su cumpleaños, no es nada de nada. Simplemente el 8 de abril, Benjamín eres, ¿no es cierto? Benjamín se puso romanticote, ¿ya? Benjamín se puso romanticote y hace una cosa extraordinaria
extraordinaria. Y coge y dice en la mañana, le dice, mi amor, simplemente porque eres bella y tan hermosa y la razón de mi vida, te traje una rosa. Al mediodía llega y por un mensaje de texto comienza a ponerse mucho más romántico, ¿no? Y le escribe y pasa ya a la cursilería y comienza a decirle cual sonrisa halladora y mirada interesada con dulces sentimientos, belleza de figura, inexplicable ternura, que conjuga hermosura de una niña hecha mujer. Ana se queda más que asombrada y comienza a pensar en 100,000. En la noche, antes de llegar a la casa, le dice, mi amor, por favor, ponte tu mejor traje, que nos vamos a cenar. Un cliente me regaló una cena para dos y no hay mejor persona que tú me acompañes. Qué intenso. Ana ya está, pero desorbitada, ya, y lo exponencial de la viralización fue tenaz, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hizo a sus amigas, ¿sí? A las brujis, que les llama a sus amigas, ¿sí? Lo primero que puso en el mensaje, en el grupo, ¿sí? Dijo, vean, ¿no han visto a Bernardo con alguien? Este tipo creo que me está engañando. Benjamín, exacto. Va a preguntar lo Benjamín, mismo. perdón, Benjamín, ¿sí? Y de igual manera le llamó a la mamá de Benjamín, le llamó a la tía, le llamó al vecino y comienza a investigar todo porque no sabe. ¿Qué pasó? Fue algo espectacular y te prometo que jamás va a olvidar. Cosa que en el cumpleaños pasó de ser un cumpleaños y lo olvidó, ¿verdad? Porque no es que lo recuerda toda la vida, o no es que lo recuerda después, capaz que sí, fue bonito, fue chévere, pero se quedó ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando sobrecumplimos las expectativas con una realidad aumentada, con una realidad que hace un efecto que se llama wow, el efecto wow, ¿qué pasó? Entramos en algo que se llama, y de aquí si viene, la memoria procedural, que nos vamos a recordar toda la vida. Simplemente, ¿por qué? Porque ese día me dio la gana de hacer algo diferente. Que podemos hacer algo diferente con nuestros clientes, por supuesto. Y aquí venía lo que decíamos, en especial del famoso marketing digital, ¿ya? O la exposición digital, como se debería llamar. De esto, ¿sí? De todo este resultado. ¿Por qué? Porque la mayoría, la mayoría se me fue la palabra, perdón. La mayoría de campañas se comienzan a hacer desde cero. ¿Qué pasa? Todo número multiplicado por cero, ¿qué nos da, mi estimado Bernardo? Benjamín. Benjamín, me disculpas, lo siento mucho que tengo con Bernardo, no sé. Mi estimado Benjamín, todo número multiplicado por cero, ¿qué nos da? ¿Cuál es el resultado que nos da? Debería darnos cero, salvo lo que le preguntes al contador, pero en Pero general normalmente darte cero. cero, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos creado un resultado positivo antes de? Cuando nosotros no hemos creado una experiencia positiva antes de. Si es que nosotros comenzamos a hacer el tiempo de utilización de la marca, el TMU, ¿sí? Si es que nosotros no comenzamos a enviar publicidad paga, a enviar, no sé, un montón de jal publicitario también que le llegue, un montón de recordatorios. Pero si nosotros no hemos creado un resultado positivo, una experiencia positiva, simplemente multiplicado por esto nos da cero. Y es por eso que nosotros nos cansamos de tanta publicidad. Peor aún si hemos tenido un resultado negativo. Cuando hemos tenido un resultado negativo, ¿sí? En cuanto se refiere a la satisfacción del cliente, cuando hemos tenido un resultado negativo, normalmente lo primero que tenemos que hacer es la solución de los problemas. A partir de la solución de los problemas, cuando emparejemos, quedamos en cero y comenzamos nuevamente borrón y cuenta nueva. Cuando hemos creado un resultado positivo, ahí sí podemos multiplicarlo por el tiempo de utilización de la marca. Porque a partir de ahí, cuando hemos creado un vínculo afectivo, cuando hemos creado un vínculo emocional, cuando hemos llegado a la memoria procedural, diciéndolos qué, para por los cómo cobrar, a partir de ese momento es cuando nosotros podemos generar experiencia hacia el cliente. Listo, mis queridos amigos, habíamos dicho que son 40 minutos. Sí, nos hemos pasado 50, perdón.
¿Cómo les ha parecido? ¿Qué les ha parecido este breve resumen en cuanto se refiere, en lo que se refiere a marketing experiencial? Ese tipo de cosas. ¿No? ¿Perdón? Bueno, antes que nada, bueno, siéndote muy sincero, Luis, un experto total que te considero, ¿no? Y considero de que, bueno, día a día nos vas enseñando, obviamente, contenido, material que suma verdaderamente la vida de cada uno, ¿no? Y esto nos ayudará, obviamente, para que vayamos avanzando, vayamos mejorando posiblemente, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad de que en algún momento te veamos en escena y en vivo, obviamente, para que sigamos captando este conocimiento que tú nos enseñas el día a día. Desde mi punto de vista, te digo de que fue algo muy bueno y algo que en particular siento que nos está sumando, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. En verdad, para mí, todo un placer y no, espero, Dios primero, pero espero Dios mediante estar, por ejemplo, en Perú para el segundo semestre de este año. Estamos organizando ya con Nikki a ver cómo podemos hacer. Ya la visita a Perú ha estado tan pospuesta, les prometo, ¿sí? Por una otra circunstancia, pero espero poder estar allá y espero podernos estrechar las manos sin duda alguna y poder seguir platicando de esta gran pasión que es el marketing. ¿Quién más? Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Justo les comentaba por el chat en realidad el tema de cómo cuantificamos estos valores para la fórmula. De hecho, ahorita en mi caso utilizamos bastante lo que es NPS, la empresa, o sea, lo trabajamos hace bastante tiempo y funciona bastante bien. Para mí el tema de de la experiencia, ya hemos usado antes satisfacción, pero NPS me parece mucho más interesante. Pero la fórmula que Claro, tú propones me parece bacán, pero el tema es cómo lo cuantifico considerando que las expectativas son totalmente subjetivas y van a variar de acuerdo a cada cliente. lo que pasa es que ni siquiera, mi estimado Benjamín, ni siquiera van a variar en cuanto se refiere al cliente. El mismo cliente puede tener una expectativa diferente de las cosas. Te digo algo, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo venderte a ti, que tú estás soltero, ¿sí? Y que todavía no piensas tal vez en hijos. Mañana enviarte una promoción de pañales, ¿sí? De pañales Hagis o Pompis o la marca que prefieras, ¿sí? Que a ti no te va a interesar, por más de que yo te dé un 50% de descuento, que te dé el premio del carro del año, que te dé un viaje a donde quiera. A ti no te va a interesar. ¿Por qué? Porque no te genera valor. ¿Ya? Es diferente la percepción de valor que tiene en cuanto se refiere a ti mismo, ¿sí? Cuando tú vayas a tener un hijo, ¿ya? No es lo mismo ofrecer la foto de un hijo que la foto de un sobrino. Por más de que tengas aquel vínculo emocional activo. Entonces, ya hablamos de los estadías del shopper, ¿ya? No es lo mismo a ti cuando tú vas a comprar carne para la semana que cuando ya para estar con amigos, ¿sí? Todo eso va a depender de un estadio y de mirar simplemente cómo te comportas tú y con cuáles son en realidad tus deseos en ese momento, ¿ya? Entonces, o sea, cuantificar como tal, existen formas de cuantificar, por supuesto, el ROE lo podemos hacer, ¿ya? Pero la percepción cambia completamente. Ahora, algo muy importante es que, como habíamos dicho, el marketing experiencial tiene que ser holístico, tiene que ser dimensional y exponencial hacia todas las partes de tu servicio. Algo muy importante, por ejemplo, una de las partes fundamentales en cuanto se refiere al marketing experiencial, en especial en restaurantes, en especial en lugares donde recibes mucha gente, ¿sí? Es el baño, es el sanitario. Comienza a partir de ahí, porque la experiencia olfativa es increíble, como vamos. Y ahora, por ejemplo, no solo en el baño, sino en todo, tenemos los odotipos, por ejemplo, ¿sí? Que son marcas características en olor.
Y eso, por ejemplo, el visual merchandising, que ahorita estoy justamente a punto de brindar una certificación acá en Ecuador de visual merchandising con la Cámara de Comercio de Quito, ¿ya? Pero el visual merchandising, mira el entorno que tú estás, pero el visual merchandising se crea a partir de la moda, pero lo puedes extender absolutamente a todo, ¿sí? Entonces, como te digo, cuantificar eso va a ser, es perceptual. Y la percepción, o sea, es bien difícil que, a menos de que te pongas con una hoja afuera, ¿sí? A poner calificación a cada una de las cosas, ¿no? Que va a ser bien difícil. Pero cuantificar la percepción de cómo tú te sientes en ese momento va a ser un poquito complicado, pero nos ayuda, por supuesto. No sé si De contesté hecho, tu sí, pregunta, mi estimado Benjamín. sí, es que soy muy fanático del tema de los números y tratar de sustentarlo todo lo que se me ocurre, siguiendo tu fórmula, que de repente puedo estar equivocado, es tratar de preguntarle, igual en una escala del 1 al 10, cuáles sean sus expectativas antes de Puede ser. comprar, y luego No, preguntarle cuáles son las expectativas que tiene después de la compra, ¿no? por supuesto, por supuesto. Mira, sabes que yo esta fórmula, por eso te decía, mi estimado Benjamín, que tenemos que reunirnos luego, porque yo no he visto esta fórmula en realidad en internet ni en ningún lado, ¿sí? Y fue con ayuda de varios matemáticos, porque me la han refutado muchísimo. Y fue con la ayuda de amigos matemáticos que la hicimos no para cuantificarla, sino para que esté bien numéricamente. ¿Sí? O sea, si es que le ponemos un valor a cada una de las variables, ponemos un valor X, pueda salir, ¿ya? Pero no necesariamente es cuantificable. ¿Por qué? Porque es perceptual. Y lo perceptual puedes cambiar, ¿ya? Como te digo, o sea, puede ser un estadio tú como Benjamín en la mañana y tú como Benjamín en la noche, ¿sí? Puedes tener una percepción en la mañana y uno se tiene una percepción en la mañana y una percepción en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana lo que necesitas es activarte, en la noche lo que necesitas es descansar. ¿Para qué tomas un café en la mañana? Para activarte. ¿Para qué tomas un café en la noche? Para descansar, para relajarte, ¿sí? Entonces, tu valor va a variar completamente. Entonces, igual, por ejemplo, o sea, si es que tomas un café en la mañana, lo que tratas de hacer es rapidez. Entonces, uno de los valores agregados que va a incidir en la mañana es rapidez, ¿sí? Uno de los valores que va a incidir en la noche es confort. No sé si contesté Bueno, tu entiendo. pregunta ahora. Sí, sí, me queda bastante claro. Es que es complicado cuantificar el tema de Claro. experiencias, no sé, expectativas, bien complicado. Como te digo, o sea, lo que pasa es que nosotros mismos tenemos una experiencia diferente. Cada uno de nosotros tenemos un estadio diferente de experiencia, de nivel experiencial, ¿sí? Entonces, o sea, por eso te digo, o sea, nosotros tenemos una percepción como, no es lo mismo como cuando tú tienes un billete de $5, por ejemplo, el lunes, ¿sí? Como que los cuidas más, como que son más valuables estos $5, ¿no? Y coges y dices, no, sí, no sé, irme a comer un lunch de $5 como que está canijo, o sea, si es que me pongo a multiplicar esos $5 por 5, son $25 que necesito a la semana, etcétera, etcétera. Pero ponnos esos mismos $5 el viernes, cuando vas con tu novia, con Anita. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que no son $5, no, dices, o sea, $5 y estoy con mi novia, no, mejor que sean 7, o sean 8, o sean 10, ¿no? ¿Ya? Entonces, los mismos $5 van a valer diferente el lunes que el viernes, ¿sí? Y eso se llama sesgos cognitivos. Eso va a depender de nuestro estado de percepción. Como te digo, eso es muchísimo en cuanto se refiere a psicología. Ahí viene la serotonina, norepinefrina, sentidos dopaminérgicos que van a incidir muchísimo en tu toma de decisiones. Buenazo. Podemos seguir hablando de eso, como te digo. Definitivamente. No sé, o sea, simplemente nos ponemos un café al frente y continuamos en realidad. Así es. Tal vez alguien más, otra pregunta. Te veo ahí, Tamar. Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Tal vez alguien más, alguna otra pregunta o daríamos por terminado el live. Bueno, chicos, muchísimas gracias por prestarme su tiempo también.
En realidad, un abrazo enorme para todos. Ha sido un verdadero placer el poder compartir con ustedes esto poquito que sé y en realidad fue espectacular. Claro que sí, Luis. De hecho, bueno, muchas gracias por el tiempo que te has tomado, en serio, de estar aquí el día de hoy, ¿no? Y muchas gracias a cada uno de los participantes que se ha ido sumando poco a poco, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, ¿no? De igual manera, siempre contamos contigo, te consideramos bastante en serio, Luis, y esperamos que de alguna manera contar contigo nuevamente, ¿no? Y ver la posibilidad, obviamente, de contar contigo también de una manera física, de una manera presencial, ¿no? Para que nos sigas enseñando mucho más. Claro, con mucho gusto. Para mí será todo un placer. Yo estoy completamente a las órdenes. A veces mi tiempo se me complica un poquito, ¿sí? Como le había dicho a Marco, la primera vez que me invitó, le digo, o sea, yo con todo el gusto del mundo, y a veces no es por mí, sino por mi tiempo, en realidad. Son algunas cosas que hago, ¿sí? Pero para mí encantado, para mí un placer enorme. Cuando ustedes me necesiten, podemos armar un chat de nuevo o si ustedes tienen alguna pregunta que se hayan quedado con dudas, pues encantado, con mucho gusto. Simple y llanamente me la pueden pasarme por interno o por el chat y vamos tratando de resolverla. A veces me demoro un poquito, como les digo, por cuestión de tiempo, pero trataré sin duda alguna de solventarla. Un abrazo para todos. Genial. Cuídate mucho, Luis, y estamos hablando de cualquier cosa, cualquier duda que tengas. De todas maneras, será un placer estar ahí contigo. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pases bien.